6:56 en la mañana. Hoy estamos día lunes, María Mercedes, buenos días. Lunes 10 de febrero, los días de nuestro Señor. ¿Cómo estamos? Empezamos una hermosa semana. ¿Cómo estás, Roberta? Amigos, bienvenidos a esta, la primera emisión de TVC Noticias, así es, Semana del Amor y la Amistad. Así que estaremos con todo el compañerismo del mundo, como es habitual. Muy bien, así. Con amor. Cupidos. Con amor de por medio, luego de una jornada extensa el día de ayer. Vea que estuvimos muy temprano, desde las 6 de la mañana en punto, 5:55, comenzando a vivir una jornada que fue, como dicen mis amigos de Tulcán, larguísima. Hasta las 23 horas fue una jornada extendida, un espectacular despliegue de Televicentro con un equipo humano lleno de profesionales muy éticos, muy apegados a la responsabilidad periodística, que informaron al país qué es lo que estaba pasando en los distintos recintos electorales a nivel nacional. Bueno, y como se hace normalmente, e incluso en el extranjero. Claro. Habemos segunda vuelta. Así es, buenos resultados, ¿sí? Muy ajustados. Ha sido una sorpresa estos resultados que se han anunciado desde el Consejo Nacional Electoral, que se siguen escrutando, por supuesto que sí, pero sin embargo nos dan la pauta de que habría ya una segunda vuelta electoral. Es lo que ha dicho la autoridad y estamos siendo respetuosos también de esperar que ellos se pronuncien oficialmente. Ya estamos en el 93%. Por supuesto. Ya ahí no hay... Ya no hay una variación de la tendencia. Ahí no hay cambio. Sorpresas en la Asamblea Nacional, sin duda. ADN se convierte en la primera fuerza política. Se da un giro a lo que pasó en las últimas elecciones. Ahora es quien predomina, ADN le sigue la Revolución Ciudadana. Correcto. También la Revolución Ciudadana, que normalmente en las últimas elecciones siempre ganaba la primera vuelta, esta vez estrechamente pierde la primera vuelta. Estrecha, ¿no? Sí, sí. Pero también rompe su techo. Resultados, pero cambia totalmente la configuración habitual de las últimas elecciones. Los grandes perdedores, ¿quiénes son? Bueno, eso tendremos que analizarlo, ¿no? Yo le digo. Yo creo que pierde el país, ¿no? Siempre. Los encuestadores, todos los que sacaron... ¿Se acuerdan que antes de las elecciones teníamos encuestas para todos los gustos, sabores y colores? Tanto así que la candidata de Revolución Ciudadana en un directo con nosotros dijo que tenía en la mañana, 6 puntos de ventaja sobre Daniel Noboa y que ella entraba como primera y ganaba en pocas. Eso es lo que manifestó en horas de la mañana. En horas de la tarde vimos que todos estuvieron muy cautos esperando a pronunciarse luego de que el CNE les dé la pauta. Los exit polls, las encuestas, nuevamente fallaron. En el electorado ecuatoriano en los últimos años se ha perdido mucho la fe a este tipo de herramientas que miden los resultados electorales. Yo para la edición que viene, en la segunda vuelta, voy a tener aquí en este canal prendida la vela. Esa no. La vela verde, nos olvidamos el día de ayer. Eso no falla. Así que, amigos queridos, con un poco de buen humor, con buen ánimo, comenzar esta semana. Hay mucho para compartirles, pero sobre todo es una semana llena de amor y romanticismo. Así que vayan y disfruten con la pareja que más ustedes quieran. La única que deben tener. ¿Cuál, pues? Por favor. Comencemos. Bueno, así es. Se vivió una auténtica fiesta democrática aquí en nuestro país que posicionó a Daniel Noboa, el candidato presidente, y a Luisa González, la candidata del correísmo, de la oposición, como los candidatos con mayor votación. Bueno, no se descartó una segunda vuelta electoral, eso ya está dada. Un poco así se vivió tensamente y luego se fueron dando resultados en la noche. Veamos. Una intensa jornada electoral se vivió este domingo 9 de febrero tras celebrarse las elecciones generales 2025, donde más de 13 millones de ecuatorianos se dieron cita en las urnas. A primeras horas de la mañana, distintas autoridades nacionales estuvieron presentes en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. José de la Gasca, ministro de Gobierno, realizó una corta intervención en la cual señaló una posible violación al silencio electoral. Lamentamos que durante el silencio electoral se hayan registrado actos que vulneraron esta norma fundamental del proceso y confiamos en que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar el respeto de esta regla necesaria previo el día de estas votaciones. Por su parte, la titular del CNE, Diana Tamaín, inauguraba el evento de manera oficial. De esta manera, declaro oficialmente inaugurada la jornada de votación de las elecciones generales 2025.
Tras la primera cadena nacional a las 10 de la mañana por parte del CNE, Atamaín señaló que la jornada electoral se ha desarrollado de manera normal, con solo pequeños casos controlados. Así es, mayormente por nuestra parte hemos procedido a retirar aquella publicidad a 100 metros a la redonda de los recintos electorales. Eso lo hemos hecho siempre, sin ninguna excepción, eso también hay que destacar, pero no ha habido ninguna mayor novedad. Por ahí 1 o 2 casos que decían está aquí, pero alguna publicidad, pero no afecta al proceso electoral en su conjunto. Luego de 10 horas de jornada electoral, la fiesta democrática llegó a su fin a las 5 de la tarde, en donde las autoridades del CNE dieron detalles de cómo llegaban al cierre del proceso electoral. Proyectamos una participación del 83.38% sobre la base de la información recopilada a las 16:30, manteniéndose el porcentaje histórico de electores que han ejercido su derecho al sufragio en comicios anteriores. 97 zonas electorales del exterior ya concluyó la jornada de votación en 49 zonas. Con el cierre de las juntas receptoras del voto, el proceso de conteo de actas arrancaba. Estela Acero, consejera del CNE, brindó detalles sobre los canales oficiales por los que serán emitidos los resultados del conteo de actas. Inmediatamente serán publicados en nuestra página web www.cne.gov.es, CNE app, Telegram bot y desde el centro de mando y transmisión de resultados. Finalmente, durante la última intervención del día, Diana Atamaín, como titular del CNE, señaló que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. Informó Ítalo Salazar. A esta hora en la ciudad de Quito, en el sur de la ciudad, parece que están llorando algún candidato político, alguna candidata estará llorando. Qué bárbaro, como yo. Vamos a ver un poco lo que sucede con los datos de a las dignidades presidenciales. Esto en el CNE, los datos oficiales. Así que por favor, pongámoslo en pantalla. Veamos qué ha pasado en este momento, hasta dónde hemos llegado. 92.4% está ya. Muy poquito cambio, esto ya está cerrado. Daniel Noboa tiene el 44.31%, Luisa González 43.83%. Eso es un empate técnico. Ellos dos van al balotaje. ¿Quién le sigue aquí? Que es interesante, es un análisis. Andrea González tiene 2.71%. ¿A dónde va la votación de Andrea González? Eso es lo que se tendría que ir analizando. Muchos serán en blanco, otros serán para Luisa González, otros serán para Daniel Noboa. Ya veremos el tipo de campaña. Este señor, Leonidas Issa, señor, buenos días, estamos al aire, ¿cómo le va? Encantado. Leonidas Issa, 5.26%. Sacó, y esto es un punto interesante de Pachacutic, porque Pachacutic se recupera y más o menos termina como la tercera fuerza política del país. 5.26% tiene Leonidas Issa. La pregunta igual, ¿a dónde irán esos votos? ¿Dónde suman y por dónde irán? Así que así estamos, ¿no? El resto, los grandes perdedores socialcristianos. ¿Dónde está el Partido Social Cristiano? Henry Kronfle, 0.7%, o sea, no tiene mucho. Andrés González tiene 2.1%, Jimmy Jairala tampoco tiene mucho, Pedrito Granja 0.53%, en fin, o sea, Leonidas Issa, podríamos llamar, que es uno de los que, al igual que los dos candidatos que van a la segunda vuelta, son los grandes triunfadores. Queremos revisar cómo fue la votación en provincias un ratito para mirar qué ha pasado. Miremos, vamos a irnos a Imbabura. No hemos visto Imbabura. Veamos qué ha pasado en Imbabura. En Imbabura, la candidata Luisa González, ¿cuánto se ha escrutado en votos? En 94.94, prácticamente está cerrado. 41.67% alcanza Luisa González. ¿Cuánto equivale en votos un 41.67%? En votos son 120.227 votos. Eso es lo que equivale. Daniel Noboa alcanza un 38.35%, en votos 110.634. O sea, por ahí van, más o menos por ahí suben. ¿Quién le sigue? Andrea González con 256. ¿Cuántos en votos? 256. A ver, echemos un ojo. Ahí está.
Votos, 7.400 votos. Eso es el 2.56, esto que estamos viendo en Imbabura. Vamos a otra provincia, vamos al oriente, vamos a Zamora Chinchipe. En Zamora Chinchipe, la realidad, cuando ya está escrutado, el 95% prácticamente ya está cerrado. Daniel Noboa tiene el 59.71% y Luisa González el 29.6%. ¿Cuánto equivale? Vamos a ir al voto del exterior. ¿Cuánto equivale esto en porcentaje? Presten atención. 59.71% equivale a 39.474 votos de Daniel Noboa en Zamora Chinchipe. Luisa González de la Revolución Ciudadana, este equivalente al 29.6% es de 19.205 votos. Esas son las diferencias que se tiene en Zamora Chinchipe. Vamos a irnos a los votantes en el exterior. Vamos a Latinoamérica. Veamos cómo votó Latinoamérica. Miren ustedes, Latinoamérica, los ecuatorianos en toda Latinoamérica votaron todos por Daniel Noboa, sí. Ahí estamos viendo 60.68%, o sea, la votación. ¿A cuánto equivale? Vamos de vuelta a averiguar. Votaron 4.304 ecuatorianos, que equivale a 60.68%. Luisa González alcanzó el 25.96%, apenas votaron 1.041 ecuatorianos que están en el exterior, pero en Latinoamérica, Caribe y el África. Vamos a uno de los bastiones que tenía pues Revolución Ciudadana, que es Europa, Oceanía y Asia. Y ahí ustedes pueden ver las tendencias que se van marcando. Luego les voy a indicar Estados Unidos, los momentos políticos que pasa el mundo. Vamos a ir a Europa, Oceanía y Asia. Y aquí estamos viendo que Luisa González tiene un 43.21% y Daniel Noboa un 47.96%. ¿A qué equivale? Luisa González equivale a 37.899 electores ecuatorianos que viven en estos países, ¿no? Noboa alcanza un 42 en votos, 42.067, que es el porcentaje del 47.96%. Esto le equivale el triunfo para el presidente candidato. Pero ¿qué pasa en Canadá y Estados Unidos? Recordemos que allá salieron de una elección donde Trump pues ganó esa elección. Aquí vemos igualmente la tendencia. Daniel Noboa gana allá en estos puntos, que equivale el 55.77 a 13.786 votantes, versus Luisa González, que alcanza 8.478 votantes del porcentaje de 34.3. Es muy interesante esto porque nos permite visualizar claramente por dónde se están moviendo las masas y qué es lo que puede suceder en los próximos meses. Recordemos que el 13 de abril todos nuevamente vamos a las urnas y evidentemente aquí tendremos movimientos porque a partir de ahora todo en foja cero y viene una nueva campaña electoral y los movimientos de números también se irán ubicando a lo largo de otros factores que no solamente son ya los simpatizantes, sino cómo captar esos votos que son blancos, otros que votaron nulos y los que votaron evidentemente en favor de otras candidaturas. Así que más adelante revisaremos un poco más de provincias y la asamblea, que ahí también está complicada la cosa. Y continuamos revisando las novedades de la jornada electoral porque durante las 10 horas que duró la misma, 15 de los 16 candidatos a la presidencia de la República ejercieron su derecho al voto. El 50% de los presidenciables votó en la ciudad de Guayaquil. Rodeados de simpatizantes y familiares, los candidatos se acercaron a las urnas en medio de un fuerte contingente de seguridad. La jornada electoral se desarrolló con una alta participación de sus candidatos presidenciales, sobre todo en horas de la mañana en donde la mayoría de ellos ejercieron su derecho al voto. Andrea González, una de las dos candidatas mujeres, ejerció su derecho al voto en la unidad educativa Chongón, en la parroquia con el mismo nombre. La candidata por el partido Sociedad Patriótica hizo un llamado a la participación joven en estas elecciones. La Perla del Pacífico fue la ciudad con mayor número de candidatos a la presidencia que sufragaron en su territorio. En total, 8 de los 16 candidatos se dieron cita en la ciudad de Guayaquil. Francesco Tabaqui, por el movimiento Creo,
Jimmy Jairala, presidenciable por el Movimiento Centro Democrático. Jorge Escala, por el Partido Unidad Popular. El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, por el Partido Social Cristiano. Pedro Granja, candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano. Henry Cucalón, en representación del Movimiento Construye. Y Wilson Gómez Vázquez, candidato por el partido político Sociedad Unida Más Acción, SUMA. Fueron los candidatos presidenciables que, en compañía de sus familiares y escoltas de seguridad, cumplieron con su llamado cívico. Leonidas Isa, que participa como candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, e Iván Cueva del Movimiento Amigo Lista 16, realizaron su voto en las provincias de Cotopaxi y Loja, respectivamente. Cuenca. En la escuela primaria Julio Abad Chica, Iván Saquicela realizó su voto como candidato del movimiento Democracia Sí. Finalmente, en la capital ecuatoriana, Víctor Arauz, en la escuela fiscal mixta Fray Jodocorric y Carlos Rabascal en la Academia Cotopaxi, ejercieron sus votos durante el transcurso del día. Arauz en representación del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, y Rabascal como el candidato del partido Izquierda Democrática. De los 16 candidatos al sillón de Carondelet, solo uno no ejerció su derecho al voto. Es el caso de Luis Tillería, del partido Avanza, quien se encuentra empadronado en el Gabriel's College de Reino Unido, por lo que acompañó a su abuelo a ejercer su cita con la democracia. Informó Ítalo Salazar. Lindo el tema de lo del candidato Tillería, acompañarle a su abuelo, justamente porque él no pudo ejercer, no pudo votar por sí mismo. Su voto está allá en Londres. Vamos a revisar perfiles. Daniel Noboa Sin, político, empresario ecuatoriano, quien asumió la presidencia apenas en el 2023, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia del país. Bueno, está buscando ya la reelección bajo la consigna de continuar ejecutando su plan de gobierno con ayuda de una asamblea que le permita gobernar. Al parecer, según los datos, eso será una realidad. Miremos. Tras la declaratoria de muerte cruzada el 23 de noviembre de 2023, al tener 35 años de edad, Daniel Noboa Sin se convirtió en el presidente más joven elegido democráticamente en Ecuador. Hijo del empresario Álvaro Noboa Pontón y la doctora Anabela Sin, fue emprendedor a temprana edad. También trabajó en la corporación de su familia como director naviero. Tiene un título en Administración de Negocios en la Escuela Stern de la Universidad de Nueva York. Además, 3 maestrías internacionales en Administración de Negocios, Administración Pública y Gobernanza y Comunicación Política. De lo que no ha sido ajeno, desde acompañar a su padre en campañas electorales hasta ser legislador, para luego asumir la presidencia con el 52,29% de votos en balotaje. Noboa logró un arrollador apoyo de los jóvenes con propuestas como reducción del desempleo e impulso a la competitividad. Era la alternativa renovada en busca de una gestión más eficiente y menos polarizada. Desde el inicio de su periodo, Noboa se tuvo que enfrentar a varios desafíos, como la incursión de un grupo de delincuencia organizada en TC Televisión, que puso en jaque la seguridad nacional y derivó en la declaratoria del conflicto armado interno para enfrentar a las mafias del narcotráfico y el crimen organizado. Los ecuatorianos aprobaron las preguntas de la consulta popular sobre la inseguridad, pero esta lucha sigue siendo un talón de Aquiles, por lo que sus propuestas actuales están enfocadas en continuar y reforzar el plan que empezó. Las hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios, y todo en un año. El plan Fénix está funcionando, pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener también seguridad integral con tecnología. Por otra parte, propone generación de energía renovable no convencional para ampliar la oferta energética y no volver a los apagones. Pretende hacerlo a través de inversión pública, inversión privada y alianzas público-privadas. En cuanto a desarrollo económico y empleo, hemos incrementado las ventas en un 2.2%, hemos incrementado en 12% las exportaciones como nación y vamos a terminar el año con un crecimiento mínimo porque fue un año de corrección, fue un año en el que podíamos asentar las bases para de ahí salir adelante. El Plan de Acción Democrática Nacional también remarca la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el apoyo desde el Ejecutivo a otros organismos de control para investigar casos de corrupción y que el 2025 será el año de las obras emblemáticas con desarrollo vial para el país. Informó Adriana Peralta.
Revisemos otro cuadro. Como persona de confianza del expresidente Rafael Correa, Luisa González, quien trabajó con el correísmo durante 9 años, por segunda vez aspira la presidencia del Ecuador por tercera. A continuación les presentamos el perfil de esta abogada de origen manabita. Con el 47,71% de votos en segunda vuelta, Luisa González de la Revolución Ciudadana perdió las elecciones generales de 2023 frente a Daniel Noboa. Busca ahora la revancha auspiciada por el mismo movimiento político. No es secreto que el expresidente Rafael Correa, además de líder, es su amigo y consejero. González es abogada por la Universidad Internacional del Ecuador, máster en alta gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. De los 10 años de gobierno del correísmo, Luisa González trabajó 9 de ellos. Se desempeñó como asesora de la Secretaría de Comunicación e Información, coordinadora general de Recursos Humanos de la Superintendencia de Compañías, vicecónsul de Ecuador en Madrid, viceministra de Gestión Turística, secretaria nacional de la Administración Pública y luego asambleísta por UNES en representación de Manabí. Ha dicho que en la actualidad es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana y como abogada ofrece asesorías particulares. Su consigna de campaña es revivir Ecuador. Depuración de los malos elementos. A través de la UAFE haremos el seguimiento de aquellos jueces y fiscales que han usado dineros que no eran lícitos y se han enriquecido ilícitamente. El plan de trabajo presentado en su alianza con Reto para estos comicios tiene 5 ejes. El primero, denominado Justicia para el Buen Vivir, enfocándose en garantizar derechos como empleo digno, educación universal y gratuita. Es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario. Además, la candidata del correísmo propone una transición energética para un futuro limpio. Informó Adriana Peralta. Vamos ahora a enlazarnos con Adriana Rojas. Ella está en el centro de mando, en el Hotel Hilton Colón del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver un poco los detalles. Adri, querida, luego de una extenuante jornada, estamos de vuelta con los números. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué novedades hay en este que era el centro de mando y que sigue siendo el centro de mando, ya que están llegando los últimos datos que se van recopilando de las actas escrutadas? Así que buenos días, excelente semana, adelante. Roberto, amigos televidentes, una excelente semana para todos ustedes. Así es, nosotros nos encontramos en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral aquí en el norte de la capital. Y es que el día de ayer la jornada fue bastante larga, o ya lo decías tú, extenuante. Al momento no se encuentra nadie en este punto de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El último análisis, la última evaluación por parte del Consejo Nacional Electoral de las autoridades precisamente fue alrededor de las 10:30 de la noche, en la cual indicaron que luego de que se cerraron las votaciones, más del 83% de la población ecuatoriana, de quienes estaban aptos para votar, que son 13.7 millones de ciudadanos, habían ejercido su derecho al voto. Ya hemos visto la tendencia bastante marcada. El 90% de la votación se ha conducido precisamente a los 2 candidatos finalistas, tanto Daniel Noboa y también Luisa González. El 10% se distribuyen entre el resto de candidatos, el resto de los candidatos que lamentablemente no han obtenido mayor votación. Sin embargo, decirles que a esta hora nosotros estamos a la espera de que las autoridades también confirmen cuál será el último reporte, la última actualización que ellos darán a través de rueda de prensa. Pero ¿cómo se desarrolló la jornada del proceso electoral el día de ayer? Les hemos preparado el siguiente reporte. Con la jornada electoral finalizada, la ciudad de Quito se prepara para revisar los momentos más importantes del sufragio general acontecido en la capital del Ecuador. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de recintos electorales abrieron sus puertas para recibir a miles de quiteños. Y aunque en algunos recintos se registraron demoras, esto no fue un impedimento para el desarrollo de la jornada electoral. De igual forma, cientos de comerciantes ambulantes aprovecharon los sufragios para trabajar y brindar un servicio a los votantes. Lo que es la mañana está como que un poquito concurrido. No sé qué será si en la tarde o en la más a mediodía la gente comience a bajar, pero sí está normal. Normalmente están sufragando, les simplificamos el documento y... Medios de comunicación, autoridades, candidatos a la presidencia y asambleístas, todos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto.
Sin embargo, esto no se pudo haber realizado sin el apoyo de las entidades de control. Operativos preventivos de seguridad, cierre temporal de avenidas, patrullaje constante y hasta sobrevuelos de control fueron algunos de los dispositivos de seguridad desplegados a lo largo de la ciudad de Quito. Se contabiliza que la ciudad albergó a más de 5.000 efectivos policiales, todo con la finalidad de ofrecer el máximo cuidado de la ciudadanía y el desarrollo de las votaciones. Las Fuerzas Armadas estamos ejecutando operaciones en apoyo al Consejo Nacional Electoral para cubrir las elecciones generales 2025. Para esto se ha desplegado el personal militar a lo largo y ancho de todo el país y en el sector de responsabilidad de la Primera División de Ejército Chiris, esta actividad se ha desarrollado con total normalidad. Por su parte, el burgomaestre de la ciudad de Quito, Pavel Muñoz Almeida, señaló la importancia de que el electorado acuda a participar de estas elecciones. Como siempre, la democracia es lo más importante, que permanezca, que permita a cada ecuatoriano que se exprese libremente sobre lo que sean sus preferencias, y creo que es un momento fundamental de que la democracia, ¿no es cierto?, se fortalezca. Ya sea por transporte público, automóvil particular e incluso un medio de transporte alternativo, los quiteños tenían un compromiso con la democracia y cumplieron con creces. La fiesta electoral se transformó en una verdadera fiesta en algunos puntos de la capital, donde se albergaron a miles de simpatizantes de distintos movimientos políticos, que destinaron a Quito como el lugar en donde puedan recibir los resultados de las votaciones una vez que el CNE terminara por cerrar los recintos e iniciar el debido conteo. Informó Julián Calahorrano. Como pudimos observar, de esta forma se desarrolló la jornada electoral en la ciudad capital, en diferentes puntos del distrito. Nosotros estamos aquí en el centro de mando y, como pueden observar, a esta hora todavía las autoridades del Consejo Nacional Electoral no han llegado hasta este punto. Las pantallas donde se reflejan los resultados en cada una de las provincias a esta hora se mantienen completamente apagadas. Sin embargo, ya la tendencia, según lo que muestra la página del Consejo Nacional Electoral, es ya planteada, ¿no? Existe segunda vuelta entre los candidatos, el candidato presidente Daniel Noboa Asín, precisamente con el 44,31%, y también Luisa González, el que le sigue, con el 43,83%. Recordarles también que, según lo que muestran los resultados, precisamente el candidato presidente Daniel Noboa ha obtenido el mayor número de votos en provincias de la Sierra, contrarrestando con la votación de Luisa González, que ha obtenido el mayor número de votación en provincias de la costa, sobre todo Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. También decirles que nosotros vamos a estar aquí expectantes del último informe, el último reporte que dé precisamente las autoridades del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Atamaín y también los consejeros del CNE. Nosotros permaneceremos en este punto para llevarles toda la información. Robert, 7 de la mañana con 24 minutos, regresamos a estudios. Gracias, Adri. Así mismo, como tú indicaste, asiste el panorama político, hay segunda vuelta electoral y claro, seguramente tendremos una tregua esta semana para que las fuerzas se vayan pues reencauchando, comenzarán las estrategias inmediatamente y ya veremos por dónde va caminando pues estos dos gestores políticos que tiene el país, que ya se vieron sus narices, ya se vieron personalmente en las pasadas elecciones, cuando también estuvieron disputando en una segunda vuelta quién llega a la presidencia. En este caso, el candidato presidente Noboa pues ha logrado sacar una ligera ventaja, gana la primera vuelta y también gana pues los curules en la Asamblea Nacional, que eso sí es nuevo dentro de este mapeo político. Vamos a una pausa y retornamos con más. Con motivo de las elecciones, el Registro Civil entregó un balance del número de cédulas emitidas durante las jornadas extraordinarias. Siga junto a nosotros que ya le contamos. Vamos a revisar qué dicen las cifras de entregas de cédulas en el registro civil. Miles de personas acudieron a estas agencias a nivel nacional, también a la entidad municipal en Guayaquil. Esto previo a ejercer su derecho al voto. En las agencias hubo atención extraordinaria durante las últimas semanas. Durante las jornadas extraordinarias de cedulación realizadas en las últimas semanas por la Dirección del Registro Civil, 92.089 personas obtuvieron su documento de identificación. Solo desde las 7 hasta las 14 horas del domingo 9 de febrero, más de 13.300 ciudadanos lograron cedularse, ya cuando había empezado el proceso electoral.
Muchos desconocían que podían acercarse a sufragar con el documento caducado o con su pasaporte en el caso de pérdida. Se le recuerda a la ciudadanía que según el artículo 12 de la democracia pueden sufragar con sus documentos caducados, sea cédula o pasaporte. En el registro civil municipal esta semana también se registró una alta demanda y más de 17.000 cédulas se emitieron. La semana anterior emitimos casi 12.000 cédulas. Hemos tenido una concurrencia de la ciudadanía guayaquileña de más de 3.500 a 3.200 cédulas al día. Aquí la atención es directa, no tienes que agendar turnos ni vía web ni por otro medio. La verdad que ha sido una rapidez y yo ahorita ya recién llegué y ya estoy cerca que me atiendan aquí en el módulo 14 para que me den mi cédula. Informó Carolina Pimentel. Enfrentar un tema urgente como la millonaria deuda del Estado con el IES es uno de los retos que el nuevo gobierno debe asumir. Expertos advirtieron que las decisiones no serán fáciles. Sin embargo, si no se reestructura la economía, se podría correr el riesgo de no poder cubrir las futuras jubilaciones. Miremos. Pagar la deuda que sostiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social parece una barrera infranqueable para quien busca gobernar el país. Y es que la cifra no es menor. 24.300 millones de deuda, sí. Ese es el número que nosotros estimamos que es lo que nos debe el Estado ecuatoriano. Y de esta deuda, alrededor de 7.000 millones son intereses. El año pasado, 2024, nos pagó más de 3.000 millones. ¿Sabes cuánto nos pagó el 2023? 1.000. Entonces, cuando tienes un año como el 2023 en que te pagan 1.000, se crece la deuda. Pero ¿cómo llegó el Estado ecuatoriano a convertirse en el mayor deudor del IES? Factores son varios. En mayo del 2009, la Ley de Seguridad Social mencionaba que se extenderá progresivamente la protección social a la familia del afiliado y se dará preferencia a la prevención de riesgos. Pero cómo se financiaría esta cobertura no quedaba claro. El trabajador no aporta al Fondo de Salud. Quien aporta al Fondo de Salud es el empleador. Entonces no es posible entender que el empleador vaya a hacer un aporte para atender a la esposa del trabajador o para atender a los hijos de los trabajadores o de los afiliados, ¿no? Entonces allí hay una total distorsión. En abril del 2015, con 91 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobaba la denominada Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, reformando el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Servicio Público. Esta ley contemplaba la afiliación de 1.500.000 amas de casa al IES por $2 mensuales. Además, el Estado pasaba de un pago económico obligatorio a uno voluntario referente al aporte del 40% para las pensiones jubilares. De esta manera, el compromiso de dicho pago era solo cuando el IES necesitaría cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y de régimen especial del Seguro Social Campesino. Todo esto bajo la concepción que el IES tenía superávit. El Seguro Social Campesino no es obligatorio, es voluntario. Ya, pero hay que darle toda una reforma, todo un sostenimiento, todo un fortalecimiento a través de una reforma constitucional para que sea autónomo. El Seguro Social Campesino para que se maneje con ley propia, ¿no? 10 años después, el mal manejo político y casos de corrupción en contratación pública han mermado al IES hasta orillarlo a una línea roja que está pronto de sobrepasar. Y todos los trabajadores de las nuevas generaciones, hoy en día más o menos son 3 millones, según el señor Peña, 3.300.000 trabajadores afiliados al Seguro Social. Es decir, ustedes, ¿no? Y ustedes ya vienen aportando. Ustedes van a decir, ¿y qué han hecho con mi plata? Si yo aporté para el fondo de pensiones, yo aporté al Seguro Social para el fondo de pensiones. ¿Qué han hecho con mi dinero? Eso sería una estafa, ¿no? En julio del 2024 entró en vigencia la Ley Reformatoria a la Seguridad Social, aprobada por la Asamblea Nacional, la cual obliga al Estado ecuatoriano a conciliar las deudas con el IES mediante un acuerdo de pago previsto hasta el 2035. ¿Cómo cumplir con la meta de pago? Desde el sector de los jubilados se ha propuesto que el IES forme parte de los sectores estratégicos. De que la única manera de que el Estado pueda pagar esa enorme deuda con el Seguro Social, solo se lo puede hacer, digo usted, a través de la participación accionaria del Seguro Social en los sectores estratégicos de la economía nacional. El impulsar la afiliación joven sería otra alternativa que ha sido impulsada desde la administración actual del IES. Nosotros cerramos el año con 43.382 nuevos afiliados.
Es un récord histórico. Nunca antes la Seguridad Social ha tenido tantos afiliados como hoy. Pero una de las medidas que más incertidumbre ha generado es la propuesta de aumentar los años de aportaciones para poder jubilarse. Sí, va a ser necesario porque si no, no vamos a poder cubrir las necesidades de los afiliados. Expertos señalan que el incremento podría estar entre 2 a 5 años más de aportaciones, es decir, hasta los 70 años de edad. Una pesada mochila que deberá cargar el nuevo gobierno para poder cumplir con las obligaciones establecidas, garantizando atención médica de calidad y recursos financieros para los futuros jubilados. Informó Ítalo Salazar. 7 de la mañana con 34 minutos. Continuamos revisando perfiles de candidatos. El binomio de Daniel Noboa para estos comicios es María José Pinto, quien tiene una amplia trayectoria empresarial por el legado de su familia en el campo textil. Además, fue titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. La mayor parte de la carrera profesional de la candidata a la vicepresidencia por Acción Democrática Nacional, María José Pinto, está relacionada con la industria textil, al ser parte de una generación de la empresa de su familia, donde trabajó en las áreas de producción, innovación y ventas internacionales, desde el año 2006 hasta 2023. El primer cargo público vino justamente en ese año, cuando asumió la Secretaría de Desnutrición Infantil, e indica que ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida. Logramos salvar a 6,000 niños de la desnutrición crónica infantil en tan solo 10 meses de trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos un trabajo en conjunto con los diferentes ministerios justamente para prevenir la desnutrición crónica infantil. Es que trabajar en equipo es una de sus fortalezas, según destaca la candidata. Tiene 38 años y 3 hijos. Estudió Bellas Artes en la Escuela Parsons de París y tiene 2 diplomados en la IDE, Escuela de Negocios. Jugué años fútbol y lo que a mí me enseñó el fútbol, porque yo no era delantera, es que no importa que si tú eres el que metes el gol, de todas maneras tu equipo es el que está ganando. No vas a ser siempre el que mete el gol, pero el país es el que está ganando. Le gustaría trabajar en temas sociales si llegase a ser la nueva vicepresidenta del país. Yo he hablado con el presidente, venía dando resultados ya en la Secretaría, maravillosos resultados, y vamos a trabajar hacia allá, en desnutrición crónica infantil y una conexión con embarazo adolescente, agua segura y salud mental para los jóvenes. María José Pinto se define como una persona que acepta la responsabilidad de la postulación, porque desea construir desde la cercanía y el servicio. No podemos seguirnos quejando como ecuatorianos por un cambio si queremos otra cosa, si no somos parte, si no nos sentamos en la mesa, si no trabajamos en conjunto. Y por eso estoy aquí. La oportunidad para mí, la verdad es la oportunidad para servir al Ecuador, para mí es un privilegio y por eso estoy aquí. Informó Adriana Peralta. Diego Borges, el candidato a la vicepresidencia de Alianza País con Unión Arreto, que por tercera ocasión busca volver al poder. Esto sucede desde el año 2017. Él fue asambleísta constituyente, ministro coordinador de la política económica y presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Lo recordamos. Veamos su perfil político. Borja vuelve a los fueros del correísmo. Tras 13 años de una pugna que saltó en medio de la inscripción de su movimiento político, Poder Ciudadano. Yo renuncio públicamente el día viernes y el día sábado el canciller Patiño tuitea y dice que he sido removido. Entrar en una línea calumniosa, obviamente, de decir que hemos hecho algo irregular, nunca lo probaron. Yo mismo fui a la fiscalía y yo obviamente me molesté en su momento, pero esas son las situaciones que pasan en la política a veces. ¿Y ya se dejaron diferencias entonces con el exministro Patiño, que está liderando la lista de candidatos a la Asamblea Nacional? Claro, con el exministro, con los funcionarios que en su momento estuvieron y que se mantienen. Cuando su nombre ya sonaba para agradecer los aportes de Andrés Arauz, hubo especulaciones. Aclara, sin embargo, que el asunto ya fue superado. Es que nosotros consideramos... Exasambleísta constituyente, exministro coordinador de la política económica y expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador.
es cancha suficiente, afirma. Si hay algún problema económico grave en el Ecuador en este momento es el problema de empleo. Hay que reactivar la inversión pública que se convierte en el atractor de la inversión privada. No es un esquema de incentivos únicamente, es un esquema de inversión real. En el año 2014 la inversión pública bordeaba el 16% del PIB. Advierte que la asignación plasmada en el plan de gobierno es la política económica. Acá en los últimos años se han hecho pésimas negociaciones de deuda. Se han aceptado condiciones muy duras para el Ecuador. Sabemos, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional no modifica montos, pero si podemos llegar a nuevos plazos, a nuevas condiciones, a darle un respiro al Ecuador incluso para que pueda honrar la deuda. Diego Borja cuestiona también la suspensión de los pagos por parte de Petroecuador a la empresa Downhole Tools. ¿Tiene algún vínculo societario o accionario con esa compañía o una paralela que trabaja con esta empresa? Bueno, eso es fácil de comprobar. En la página de la Superintendencia de Compañías, ahí salen los accionistas de Downhole Tools y no van a ver mi nombre, ni el de mi esposa, ni el de nadie relacionado. Gestión y construcciones es nuestro. Eso es mío, eso es de mi esposa y mío. Eso es aparte. Entonces es una empresa que le da servicios a Downhole. En lo personal, distribuye su tiempo libre entre la familia y los ejercicios. De maratón, de 42 kilómetros, pero hasta hace 10 años. Cuando ya empezaron a afectar las rodillas, los tobillos, entonces me cambié al CrossFit. Cuando usted decide dar este tiempo para un servicio público, es un tiempo que le quita a su familia y se quita a usted. Rafael era presidente de los estudiantes acá. Ahora afirma, la consigna es volver al pasado fugaz, cuando surgió Alianza País. Informó Jorge Escobar. El Ministerio de Inclusión Económica y Social confirmó que se ha habilitado el enlace para que personas deportadas desde Estados Unidos puedan inscribirse y recibir la ayuda económica de $470 mensuales. Esto se lo va a hacer durante 3 meses y para ello deberán cumplir con una serie de requisitos que le contamos a continuación. Una vez emitido el decreto 521 sobre implementar medidas de atención y protección para migrantes retornados desde los Estados Unidos, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social ya se habilitó el formulario que permite a las personas poder registrarse con los datos correspondientes y que cumplen las condiciones dispuestas por el decreto. Para ello, deberán ingresar a la página web https://ecuadorestuhogar.inclusion.gov.es. Ingresar su número de cédula. Una vez dentro del sistema deberá ingresar los datos requeridos como la fecha en que fue deportado, además de los datos bancarios para recibir los $470 previstos por 3 meses como ayuda por parte del gobierno nacional. Para acceder a esta ayuda se debe cumplir con los siguientes requisitos: que sea retornado de manera forzada de los Estados Unidos de América, que no haya cometido delitos graves contra la vida, integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico o delincuencia organizada en Ecuador o Estados Unidos, que no mantenga antecedentes penales en Ecuador, que se encuentre en el listado emitido por la Cancillería. 7:55 en la mañana, 2 comerciantes fueron víctimas de sicariato en Solanda. Una bala perdida terminó hiriendo una menor de edad. Esta muerte violenta se dio en horas de la noche mientras las víctimas se encontraban sentadas en plena calzada. Lamentable realmente. Miramos. Pintada de sangre quedó la calzada de la calle José Abarcas en el Parque Ecológico de Solanda, tras el sicariato de 2 comerciantes. Que nosotros pudimos escuchar son motocicletas que salieron del lugar apresurados, pero de ahí preocupados porque nosotros salimos a disfrutar un poquito del momento, ya que ley seca, salimos a comer y no podemos estar tranquilos porque al lado de nosotros nos encontrábamos, se encontró este particular, que teníamos miedo que una bala perdida podría salir a donde nosotros. La sangre quedó en el piso como muestra de al menos 7 a 8 balazos que propiciaron 2 sujetos en moto. Según los vecinos en esta zona, las víctimas se habrían dedicado a cobrar con sobreprecio a otros comerciantes por utilizar un lugar. Decían que cobraban aquí en la Jota a toda la gente. Pese a que ahí los permisos les cobraban.
como arriendo. No, ellas cobraban un sobreprecio. O sea, a la gente iban a extorsionar. Como una vacuna. Eso, a todos los vendedores, pobrecitos. Se desconoce a ciencia cierta el motivo de este sicariato, pero según la policía podría tratarse de alguna venganza. Los dos ciudadanos que fallecieron justamente eran pareja, entonces ellos rondaban la edad de los 45 años. ¿Eran comerciantes? Eran comerciantes del lugar, de igual manera el ciudadano, el masculino, tenía antecedentes penales por diferentes causas. Y el barrio de Solanda, la inseguridad les respira en la nuca. Es así que exigen mayor presencia policial y sobre todo patrullaje todos los días. Nosotros salimos a disfrutar y de una noche de disfrute puede ser una noche trágica como le pasaron a esos señores. Informó Mía Sabeli Carrera. En otro caso, en la provincia de El Oro, una persona fue asesinada al estilo sicariato. Este hecho violento se dio pocos minutos después de haber terminado el proceso electoral. La víctima fue baleada en una cancha de voleibol en Machala. Terminaba la jornada electoral y las balas sonaban en el barrio El Porvenir, ubicado al norte de Machala. Y es que dos sicarios ingresaron en este terreno donde funciona una cancha de vóley y asesinaban a un joven. Estaba desarrollándose un encuentro deportivo y en estas circunstancias llega una motocicleta con dos individuos y se dirigen específicamente donde estaba sentado uno de los espectadores y proceden a realizar varios disparos en contra de la humanidad de esta persona. La muerte al estilo sicariato se perpetró pasadas las 5 de la tarde de este domingo 9 de febrero. En el lugar había decenas de personas observando el desenvolvimiento deportivo, pero nadie más salió herido. El atentado estaba dirigido. Y solo se escucharon como 6 disparos, luego que los sujetos se fueron a la fuga en la motocicleta a toda velocidad y después la gente ya comenzó a gritar, se acercaron y ya vimos ahí al finadito en el suelo que estaba ya muerto con los tiros en la cabeza. Es un ciudadano de sexo masculino de 28 años, registra un antecedente. Al momento nos encontramos con nuestras unidades especializadas realizando el trabajo pertinente y levantando los indicios que quedaron en esta escena de delito. La víctima fue identificada como Kevin José Peña, de 28 años. En el lugar existen cámaras de video que habrían captado el momento del ataque armado. Y hay más de entre 6 y 8 indicios balísticos. El equipo de criminalística recogió los indicios balísticos en el lugar. Se conoció que el ahora occiso ya habría sufrido otros atentados meses atrás, de los cuales había salido ileso. Pero esta vez sus verdugos, quienes serían integrantes de un grupo armado organizado, lograron quitarle la vida, informó Richard Ceballos. Una mujer murió tras el choque entre una camioneta y un auto en el sureste de Guayaquil. Las autoridades investigan el accidente para determinar responsabilidades. La madrugada de este domingo, un fatal accidente de tránsito se registró en las calles 25 y Brasil, dejando como saldo una persona fallecida. La víctima, identificada como Ginger Almeida, de aproximadamente 30 años, perdió la vida en el lugar del siniestro. Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en horas de la madrugada, cuando una camioneta de color blanca aparentemente se pasó el pare, provocando un choque con otro vehículo de color concho de vino, en donde se movilizaba la víctima, logrando así que la camioneta se estrellara contra un poste de alumbrado público. Hemos observado que es un choque lateral perpendicular entre una camioneta y un auto. Producto del choque existe un estrellamiento por parte de la camioneta blanca sobre uno de los cuadrantes contra un poste de Cenel. Asimismo, en el vehículo, en el auto color concho de vino, de acompañante una señora de aproximadamente unos 30 años, falleció producto del accidente. De este trágico accidente hay una persona detenida, quien ayudó al conductor de la camioneta blanca a huir. Al lugar de los hechos llegaron los agentes de tránsito, quienes trasladaron a la persona detenida y será puesta a órdenes de la justicia. Asimismo, Medicina Legal llegó hasta el punto para realizar el levantamiento del cuerpo.